Entonces, esto fue lo que ha causado tanto furor, que el Papa haya dicho que el celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal. Una vez más, han hablado del Papa por aquí, por allá, diciendo que ha sido muy desatinado al momento de expresarse sobre el celibato sacerdotal católico. Otros diciendo que con esto el Papa ya está inaugurando una reforma sobre el celibato en la Iglesia Católica y que los sacerdotes ya se van a poder casar. Nada más lejos de la verdad. Uno solamente ve, escucha lo que quiere y según quiere interpretarlo. Presten mucha atención. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les saluda el Padre Byron. Espero que se encuentren muy bien. Como les he mencionado, pues han hablado bastante sobre el Papa en esos últimos días, puesto que tuvo una charla, entrevista, ¿no?, con esta agencia de noticias virtual que se llama Infobae. Y tengo aquí yo la entrevista. Vamos a ir rápidamente al momento que nos atañe a nosotros. Lo que dice el Señor solamente lo voy a presentar rápidamente para yo ir leyendo. Dice, pero en esos tiempos se habla y no sé los números de que no hay tantas vocaciones. Es decir, que en esta entrevista, donde él va haciendo preguntas rápidas, más o menos la entrevista dura 47 minutos, pero son muchas preguntas de una cosa a otra cosa, no profundizan los temas además, ¿no? Entonces en este contexto está hablando de la falta de vocaciones y continúa diciéndole lo siguiente. Pero independientemente de eso, en el caso que el celibato no fuese obligatorio, no que desaparezca el celibato, está hablando de que sea solamente opcional, ¿no? ¿Usted imagina, le pregunta al Papa, que la existencia de sacerdotes con la posibilidad de estar casados, como hay en otras iglesias, podría colaborar para que más gente se sume al sacerdocio? O sea, si fuera opcional el celibato, ¿habrían más sacerdotes? Y entonces el Papa responde, de hecho en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados. O sea, no es este el problema, no tiene que ver con el celibato. Primero, para hacer la distinción. Entonces lo que el Papa va a decir como respuesta, que no significa que se da opcional el celibato y entonces van a aumentar las vocaciones. Dice, no, eso no, porque ya existe eso también en la Iglesia Católica. Va a mencionar evidentemente el rito oriental y también algunos que han venido de otras denominaciones y que la Iglesia los ha aceptado y son sacerdotes y casados, que tienen su pastoral en un ordinariato, en un lugar especial, específico, ¿no? Veamos. Casados, todo el rito oriental es casado. Todo el rito oriental. Acá en la curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé. Entonces también dice, bueno, hoy día me crucé con uno que está casado, ¿no? Y que él es del rito oriental. Que tiene su señora, su hijo, viene, claro. Entonces no hay ninguna contradicción para... Ahí acentúa el punto de que no es contradictorio el celibato con el matrimonio, puesto que existe esto en la Iglesia Oriental sobremanera, ¿no? También en el rito latino, dentro de la Iglesia Occidental, también existe, pero son solamente casos muy reducidos, ¿no? Para que un sacerdote se pueda casar. Inclusive no sé si ustedes vieron en internet que se hizo famosísima una imagen de un sacerdote que su hijo también es sacerdote. Entonces un papá que estuvo casado, que tuvo un hijo y ahora su hijo es sacerdote. Eso también se puede dar, ¿no? No es el tema ahora, pero me imagino que ustedes lo conocen, ¿no? El celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal, no sé. Entonces esto fue lo que ha causado tanto furor, que el Papa haya dicho que el celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal. Entonces han dicho, pero ¿qué pasa? El Papa está diciendo que entonces ya lo va a cambiar. Para nada, para nada. Todos sabemos que es una prescripción temporal. Todos. Cualquier sacerdote, cualquier teólogo, cualquier conocedor de la doctrina de la Iglesia, de los documentos pontificios, sabe que es una prescripción temporal. Vamos a verlo rápidamente.
Tenemos aquí nada más y nada menos que la fuente de las fuentes. Vamos a ir, no se imaginan, vamos a ir a Sacerdotalis Celibatus, encíclica de Pablo VI, Papa, sobre el celibato sacerdotal, aquí donde se ratifica que permanece la disciplina del celibato. ¿Y en qué términos habla al respecto del celibato? Dice, vamos aquí, lo pueden ver, disciplina vigente. ¿Qué significa disciplina vigente? Que es una norma que actualmente rige en la iglesia. Cuando yo te digo a ti, por ejemplo, que algo es vigente, yo te digo, por ejemplo, esto que está aquí, esto cuesta $5. Es el precio vigente. ¿Tú qué entiendes? ¿Entiendes que puede cambiar? Por supuesto que sí. Asimismo, es la disciplina del santo celibato sacerdotal. Es así, y no solamente lo dice una vez, vamos a ir a otro punto donde también lo dice, en el numeral 7, ¿no? Vocación y celibato, y dice, una dificultad que muchos notan consiste en el hecho de que con la disciplina vigente del celibato se hace coincidir y habla al respecto, ¿no? Entonces, los documentos de la iglesia sí mencionan a el celibato como una disciplina vigente, algo temporal, algo que podría cambiar en teoría sí. Es decir, que lo que ha dicho el Papa no está errado, porque al ser una disciplina, es decir, que no viene de fuente divina, no viene como un precepto o lo que se conoce en derecho canónico de derecho divino, no viene de Dios, el precepto del celibato sacerdotal, entonces se creó una normativa para toda la Iglesia de Occidente. Luego, el celibato no tiene una contraposición con el matrimonio, porque existen y existirán sacerdotes casados, sobre todo en la Iglesia Oriental y también dentro de la Iglesia Occidental en algunos lugares, como por ejemplo anglicanos que vienen de su iglesia y se hacen católicos y la iglesia estudia el caso y les vuelven a ordenar sacerdotes, o mejor dicho, les ordenan por fin, porque antes la ordenación no fue válida, ordenados una vez con su esposa, con sus hijos, tienen una familia, ¿no? Y tiene su atención pastoral en un lugar específico, en un ordinariato. Sin embargo, y hay que acentuar esto, la iglesia considera el celibato como un don elevadísimo, como un tesoro inestimable, como un regalo que Dios ha querido dar a la iglesia de Occidente, y por ello lo ha mantenido, por ello lo ha defendido, por ello hasta el mismo Papa Francisco ha dicho, prefiero dar mi vida antes que cambiar el celibato. Pero ya que en la entrevista se estaba hablando al respecto de que si se puede o no cambiar, el Papa hace una referencia a la norma, a la disciplina. ¿Esta disciplina en teoría se puede cambiar en algún momento? Sí. Ahora, no parece ser que vaya a ocurrir, porque como he dicho es algo grandioso. El Papa responde según pues le preguntan al respecto de que si esto puede cambiar. Si al Papa le hubiesen preguntado al respecto de lo hermosísimo, de lo grandioso del celibato, pues hubiese dicho lo que ya ha dicho en otros momentos. ¿Qué es lo que ha dicho el Papa al respecto? Atención. Tenemos aquí una conferencia de prensa en el avión de regreso de la JMJ Panamá al Papa Francisco sobre el celibato. ¿Y qué fue lo que dijo el Papa? Atención. Me viene a la mente una frase de San Pablo VI. Esta frase es hermosísima, es maravillosa, y el Papa la toma también como suya. Wow, atención. Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato. Prefiero dar la vida antes que cambiar la ley sobre el celibato. Y aquí también se hace alusión al celibato como una norma, como una ley. Repito, no es de derecho divino, es de derecho eclesiástico. La Iglesia ha estipulado esto para Occidente. Prefiero dar la vida antes de cambiar la ley sobre el celibato. Qué hermosísimo. Rimarrebbe qualche possibilità? ¿Existiría alguna posibilidad de cambiarla?
En teoría, como he mencionado, por supuesto, porque como es una disciplina y no es de derecho divino, sino eclesiástico, podría pasar. Pero sería algo muy doloroso para toda la iglesia, ¿no? Sería perder un tesoro grandioso, ¿no? Y eso lo sabe muy bien el Papa y por eso él, en eso en eso yo no quiero intervenir, no quiero cambiar nada de esto. Básicamente ahí dice que podría permitirse quizá en algún lugar remoto, pero siempre considerando una necesidad muy, pero muy grave. En teoría podría pasar, sí, ¿no? A continuación, tenemos no solamente esto que fue hace 4 años, sino también sobre un libro que recientemente ha salido. Aquí lo tengo, ¿no? Se llama El Pastor. Desafíos, razones y reflexiones de Francisco Papa sobre su pontificado, ¿no? Y en el texto dice lo siguiente. Le preguntan sobre eso también, ¿no? Dice, eso fue hace 2 semanas, atención, hace 2 semanas publicado recientemente este libro. Dice, de todas maneras, había en la iglesia quienes temían que el acceso de hombres casados al sacerdocio abriera las puertas del celibato optativo. Es decir, que por toda la cuestión de la Amazonía, que se cuestionaron si es que era oportuno que allí hubiesen sacerdotes casados, el Papa dijo que no, ¿no? Entonces dice, pues algunos pensaban que si usted hubiese dicho ahí que sí, que allí existen sacerdotes casados, probablemente todos hubiesen pensado, tiene que ya ser optativo para toda la iglesia. Y entonces dice, tampoco llegó el momento de considerarlo, y responde el Papa. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero me parece que son cosas diferentes. El celibato, como dije, es una cuestión disciplinar. Acentúa lo que dice la Iglesia sobre el celibato, ¿no? Es una normativa, es una regla, una ley. Lo que implica que un papa podría disponer que sea optativo. Ya lo sabemos. De hecho, en las iglesias de rito oriental lo es. Pero los orientales, a pesar de que son más religiosos, también tienen problemas de divorcio. Además, los sacerdotes anglicanos casados con hijos que pasan al catolicismo siguen siendo sacerdotes. Es lo que yo les mencionaba. Evidentemente pasan y se les ordena, ¿no? No obstante, en este aspecto, respeto la tradición de la Iglesia de Occidente. Es decir, que el Papa no va en contra de la tradición aquí, en Occidente, ¿no? Lo que nos compete a nosotros. Él no quiere, no va a cambiar esto. Es más, dice lo siguiente, y como también ya señalé, es un requisito que no tiene relación con los abusos en la iglesia, ¿no? En todo caso, que lo disponga, si lo cree conveniente, el Papa que me suceda. Es decir, él no está pensando, y eso fue hace 2 semanas, él no está pensando, bueno, ahora que he dicho esto, ya para abrirnos, ya que el sínodo alemán está proponiendo esto, vamos a abrirnos. Él ya ha mencionado esto. Sería pues algo totalmente incoherente, pero totalmente incoherente que ahora el Papa diga, bueno, sí, vamos a abrir, pero sería ya bipolar el Papa, ¿no? Y esto evidentemente no va a pasar porque tendría que estar ya con alguna deficiencia en sus recursos intelectuales, ¿no? Pero no está todo bien, está de acuerdo. Entonces ha venido con el mismo discurso desde siempre, diciendo que evidentemente el celibato es una disciplina, pero también ha dicho, es un don de Dios, es algo valiosísimo, algo que hay que custodiar, ¿no? Por ejemplo, rápidamente les menciono, tenemos aquí, en febrero de 2022, destacó el Papa que el celibato sacerdotal es un don que la Iglesia Latina custodia, un don. ¿De quién? De Dios. Pero es un don que para ser vivido como santificación, es decir, que es un don que santifica. Ya está hablando de la teología, de la espiritualidad del celibato. Requiere relaciones sanas, vínculos de auténtica estima y genuina bondad que encuentran su raíz en Cristo. Es decir, que le ayuda a vivir una auténtica castidad de amor hacia los demás, pero que encuentra esta fuente en Cristo mismo. Él es la raíz de esta vivencia y de esta capacidad de amor, de entrega a los demás. Entonces, también el Papa ha hablado de lo hermoso del celibato que él mismo ha vivido, pero como en la entrevista se estaba hablando al respecto de la normativa, tenía que mencionarlo justamente en términos de norma, de ley, ¿no? Sencillamente esto. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en resumen? Que el Papa no ha dicho nada desatinado, que más bien es el lenguaje de la Iglesia al respecto del celibato cuando habla en términos de normativa, de disciplina, como algo vigente, algo temporal y que inclusive en teoría se podría cambiar, sí.
ya que no es de derecho divino, sino de derecho eclesiástico. No es un mandato de Dios, sino más bien una norma de la Iglesia Católica en Occidente. Sin embargo, el Papa valora esto y ha acentuado que mientras él sea entonces pontífice, esto no va a cambiar. Es más, ha dicho que es capaz de dar su vida por el celibato, para que no se cambie. Y si es que alguien quiere cambiarlo, pues que sea algún sucesor que venga y que determine que es necesario. Si me preguntasen a mí, yo podría quizá incluir una cosita más de lo que ha dicho el Papa, y es que pido al Señor que ojalá nunca se cambie y que sea pues hasta el fin de los tiempos. Sencillamente esto. Queridos hermanos, permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.